Con su permiso, diputada, presidente. Adelante. Con el permiso de las compañeras y compañeros. Primero darle la bienvenida, señor secretario de la Cámara de Diputados, a este ejercicio que indudablemente fortalece la vocación democrática de nuestro país. Y entro rápidamente en materia porque el tiempo es corto para las muchas inquietudes que el Grupo Parlamentario del PRI tiene sobre este paquete económico 2024. Por solo mencionar algunas, vemos con preocupación que 8 de cada 10 pesos de este presupuesto ya están etiquetados, no tienen ningún margen de acción, que se reduce el monto designado para programas y proyectos de inversión en un 36.6%. Y de lo que queda, el 50% va destinado a las obras faraónicas que ya conocemos y que benefician solo a un par de regiones de nuestro país. ¿Qué no mencionar de Pemex? Se trataba de aumentar la producción de barriles, no de convertirlo en un barril sin fondo. Se destinan y etiquetan más recursos de manera irresponsable, que festejan únicamente los dueños de las calificadoras que están recibiendo sus pagos a sobretasas de interés. Por primera vez en la historia de nuestro país, el pago a intereses de la deuda será igual que las participaciones dirigidas a los estados, un hecho insólito. En la cima de todo esto, un trato desigual, discriminatorio y hasta ofensivo a diversas entidades federativas del país por lo que hace a inversión pública y a la asignación de programas sociales. Pareciera que el autonombrado gobierno transformador se le olvida que gobierna para todas y para todos. Esto me lleva a preguntarle al señor secretario, ¿dónde están los recursos para el mantenimiento carretero de los estados? ¿Dónde están los proyectos productivos regionales? ¿No le parece excesivo? 150,000 millones de pesos para 3 proyectos, mientras que el presupuesto carretero etiquetado es prácticamente nulo. 25 estados con 0 pesos para carreteras, entre ellos mi estado Coahuila, con proyectos en el tintero como Los Chorros y como la ampliación de la carretera Saltillo de Ramadero. Estas son inquietudes legítimas. La economía de miles de familias mexicanas depende de ello. ¿De qué ha servido el incremento del salario mínimo o las transferencias directas a beneficiarios de programas sociales si con la inflación no nos alcanza para nada? No podemos tener una economía basada en terquedades, arranques o complejos, en la que sale más caro el remedio que la enfermedad. Me quedan unos segundos para preguntarle al señor secretario sobre un tema que sabemos que es un distractor preferido, pero que ya no entendimos. El avión que se rifó, pero que nadie se ganó, pero que ahí estaba en tierra y que causaba más gastos que volando, y que ya vendimos, pero que no supimos en cuánto, y que el recurso se iba a destinar para obras que nunca vimos, y ahora aparece etiquetado en Sedena 380 millones de pesos para pago de un avión presidencial. Y luego, al 27, más de 6,300 millones etiquetados para el mismo fin. ¿Nos puede explicar a las mexicanas y a los mexicanos de qué trata este episodio? ¿O al final se dieron cuenta que sí quieren comprar un nuevo avión? Señor secretario, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó el avión? Gracias. Gracias, diputado Jaime Bueno Certuche. Para emitir respuesta, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el señor secretario de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, diputado. Son varias las preguntas. En efecto, le quiero mencionar 2 fundamentales y si da tiempo me refiero a las demás, pero la intención es responder todo lo que se plantea aquí y en las mesas de trabajo de las comisiones. La rigidez que tienen los programas de gasto de 10 pesos que ya están asignados es porque la contabilidad presupuestal se diseñó desde los años 80 y esta contabilidad se alteró apenas en los años 90 y algo más, pero menos en los años 2000. Nosotros no hemos hecho ningún intento de cambiar esa composición y esa clasificación porque no queríamos trastocar lo que ya está hecho, habiendo hecho el compromiso de que con lo que había se podía hacer mejor. Entonces, la clasificación nos dice el gasto programable
es un gasto que contiene las pensiones. Las pensiones, como ustedes saben, son pagos obligatorios y no dependen de la voluntad de ningún gobierno, simplemente dependen del hecho de que los trabajadores llegan a un nivel de edad y se retiran y tienen una pensión. En el caso de la reforma de pensiones del año 97 que hizo el presidente Zedillo, se cambió el régimen de pensiones, pero se cambió de manera voluntaria. Entonces, los trabajadores siempre siguieron prefiriendo el esquema anterior de pensiones, que es lo que está pesando en la asignación de pensiones. La inflación sí lastima, pero está bajando. Esta inflación no fue creada en esta administración. En el año 2019 la inflación fue 3.6, después de haber sido 6.3 en 2018. Entonces, en 2010 fue 4.4, en 2011 fue 3.8. Dio un salto la inflación anual por la inflación internacional y el aumento de las materias primas y los alimentos, sobre todo los alimentos. Y fue cuando en los años de 2021 a 2023 la inflación llegó a un pico de 7.8% en 2022, habiendo comenzado a subir desde la segunda mitad de 2020, y ahora estamos esperando 3.8% de tasa, es decir, ha bajado. Nosotros hicimos un proyecto para bajar la inflación, no me voy a referir a él, el PASIC, para poder pasar al tema del avión presidencial. El avión presidencial se compró en 2012, con el presidente Felipe Calderón tomando esta decisión. Tuvo un costo inicial de adquisición significativo y costos de mantenimiento onerosos, debido a que es un aparato muy lujoso. Se vendió al gobierno de Tayikistán de acuerdo con el monto del avalúo hecho por Lindavin. No podíamos más que seguir el avalúo de Lindavin, que corresponde a 1.659 millones de pesos. Los recursos obtenidos serán destinados a financiar la obra civil de los hospitales Tuxtepec, Oaxaca y Tlapa, Guerrero, para reforzar esta nueva infraestructura de salud a la población de estas localidades. Las obras de los hospitales ya iniciaron y se concluirán por parte de los ingenieros militares antes de que termine la administración. La previsión por 387 millones de pesos se consideró como parte del proceso administrativo para el finiquito del avión. De no requerirse esta previsión, podrán ser utilizados los recursos para complementar el equipamiento de los hospitales a los que ya me referí. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra para réplica hasta por 3 minutos el diputado Jaime Bueno Certuche del Partido Revolucionario Institucional. Le agradezco su respuesta, secretario. Le pediría de favor abundara sobre el recurso de la rifa y sobre el recurso que se etiqueta en este año, que si comenta es para finiquito, no entiendo entonces por qué se proyecta hasta el 2027 y con una cantidad superior a los 6.300 millones de pesos. Nuestra solicitud es muy clara: dejar de simular que están arreglando lo que no está descompuesto, de presentar cuentas alegres, de engañar, de ocultar. Si en realidad tienen buenas intenciones, veamos cuáles son las necesidades reales de la gente y las alternativas para darles cauce. Pero parejo, para todos los estados. Han dejado de lado temas primordiales como el nearshoring, con la relocalización de cadenas productivas que podemos aprovechar para generar grandes beneficios para todas y todos. Sin embargo,
no vemos acciones que fomenten la inversión privada. ¿Cuál es la lógica de este criterio cuando en el mundo entero se va en sentido contrario? Tienen al país hecho pedazos y pretenden responder solo con programas sociales mal implementados. No, señoras y señores, dejen de menospreciar la capacidad de las y los mexicanos, la capacidad de crear, de emprender y de desarrollar grandes proyectos. Alejémonos de los discursos de opresores y oprimidos, de conservadores y transformadores, y apostemos por un crecimiento y desarrollo sólido y sostenible. Esta Cámara es la voz de la ciudadanía. Las y los legisladores que estamos aquí fuimos electos gracias a la confianza de la gente. No podemos conformarnos con cuentas alegres ni información sesgada, porque al volver a los distritos nos enfrentamos de cara con la realidad. Más pobreza, menos salud, menos educación, menos infraestructura, más inseguridad. Hagamos un esfuerzo real por mejorar la situación en todas las entidades, por equilibrar los beneficios sociales, pero sobre todo por potenciar la vocación productiva de todas las regiones del país. Es lo correcto, es lo justo. Le solicito, secretario, que exista un diálogo permanente que nos permita dar seguimiento a los temas aquí planteados. El peor escenario es que en la comparecencia del siguiente año se sigan planteando las mismas inquietudes y obteniendo las mismas respuestas. Significaría que ni usted ni nosotros hemos hecho bien nuestro trabajo. México tiene un gran potencial y en sus manos está diluyendo la oportunidad de llevar a este país al siguiente nivel. La historia se los va a recordar. Gracias.